Hola, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado bien esta semana y hoy quería compartir con ustedes en nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado cómo está nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Así como vos y yo necesitamos, deseamos tener una charla íntima con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. También el Señor desea que tengamos un tiempo, que apartemos un tiempo de nuestro diario vivir para estar en comunión con Él. Y con frecuencia tenemos que reconocer que en nuestra agenda de vida tenemos muchos proyectos, muchos deseos para alcanzar y Dios muchas veces ocupa un lugar secundario. Podría llegar a animarme a decir terciario y cuaternario, no sé, pero muchas veces es verdad, las preocupaciones nos hacen olvidar de ese tiempo tan importante que es tener esa intimidad con el Señor. Comenzar nuestro día con el devocional, con una lectura de un pasaje bíblico y con una oración presentándole al Señor el resto de ese día. El caso de Sansón nos da un buen ejemplo, ¿no?, de lo que significa romper la comunión con el Señor. Su relación, la relación de Sansón con el Señor se fue deteriorando día a día de tal manera que no se dio cuenta hasta el momento en que Dios ya no estaba con él. Jesús también le dijo a la iglesia de Éfeso, fíjate vos, a una iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2:4, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Una iglesia que era activa, que tenía muchas cualidades, y sin embargo lo más importante habían descuidado, que era esa relación, esa intimidad con el Señor. Entonces debemos cuidar y valorar nuestra comunión con Dios. Por eso el Señor dijo allí en Amós 5:4, búsquenme y vivirán. La comunión con el Señor es vital para la vida de todo creyente. Leemos en Hechos capítulo 6, versículos 1 a 4, cuando la iglesia se estaba formando. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Te suena algo familiar esto? ¿Las quejas? Ya era común en el siglo I. Versículo 2 de Hechos capítulo 6. Así que los 12, los apóstoles, se reunieron, dice, a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles se dieron cuenta que no podían perder el tiempo en cosas que podían estar haciendo otras personas, como era estar atentos a las quejas y tratar de cubrir las necesidades. Las dificultades siempre aparecen, mis hermanos, siempre aparecen en cualquier momento, como apareció esta pandemia. Cuanto menos lo esperaba, aparece una situación como la que estamos viviendo. Y podemos ver que aún en medio de la abundancia, como estaba pasando aquí en este primer siglo, en la vida de la primitiva iglesia, pueden llegar crisis y dificultades. Este texto que hemos leído comienza diciendo, en aquellos días, es decir, 6 años después de la fiesta de Pentecostés, según Hechos 2, eran días de crecimiento de la iglesia, donde la unción del Espíritu Santo se derramaba, donde el poder de Dios estaba día a día en una impresionante muestra del respaldo de Dios. Y precisamente en esos días fue cuando se presenta esta dificultad en la iglesia. Pero esto puede ocurrir en casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Las dificultades pueden llegar,
¿Cuántas veces todo está marchando bien, todo anda viento en popa y de pronto surgen los problemas? Por eso que es necesario concientizarnos de esta realidad. En primer lugar, evitemos las murmuraciones, evitemos las quejas, evitemos los comentarios. Acá en el versículo 1 de Hechos 6 nos expresa que hubo quejas, hubo murmuraciones. Y este término, murmuración, es una traducción de una palabra griega que significa también murmullo, hablar en voz baja, desacuerdo, queja, conversación de disgusto en privado. Por eso que debemos tener en cuenta que ambas que estaban en contienda, los de habla griega con los de habla aramea, había una separación dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma iglesia. Y esta situación estaba afectando a toda la iglesia de Jesucristo. Y la verdad es que Dios quiere que su iglesia avance en una misma visión, en una misma dirección. Y la misión fundamental que tenemos como iglesia es establecer y extender el reino de Dios en la tierra. Establecer y extender el reino de Dios en la tierra. Por eso no nos desgastemos con las murmuraciones e invirtamos nuestra fuerza y nuestro tiempo en la gran comisión de alcanzar a aquellos que están perdidos. Por otro lado, el activismo no es sinónimo de espiritualidad. Es muy importante tener como prioridad de vida la comunión con nuestro Dios. Con bastante frecuencia confundimos activismo con espiritualidad. A veces pensamos o creemos que movernos muchos indica una fuerte vida espiritual. Pero en este pasaje vemos que los apóstoles tienen una prioridad que destacar: la oración y la predicación de la palabra. En el versículo 4 que hemos leído, ellos destacan y revelan qué importante es la comunión con Dios. Dicen, nosotros nos dedicaremos de lleno. En otra versión dice, nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Y esta palabra persistir es una traducción de un término griego también que significa además perseverar, ser continuamente constante. Perseverar de por sí implica superar obstáculos, y es Dios quien nos fortalece para hacerlos. En la comunión con el Señor, los apóstoles recibían el poder y la sabiduría para administrar y direccionar a la iglesia. Los apóstoles eran fortalecidos en la comunión con Dios contra los ataques del diablo, y allí recibían la revelación de la doctrina apostólica. Y esto tiene que servir para nosotros, mis hermanos. Es en la comunión donde nosotros también vamos a recibir el poder y la fuerza de Dios para superar todo obstáculo que se nos presente durante el tiempo de crisis que estamos viviendo. La comunión con el Señor es fundamental. Cuando sus discípulos dormían, cuando estaban desatentos, el Señor les dijo allí en Lucas 22:40, y lo repite en el versículo 46, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. No es difícil concluir entonces que un espíritu fortalecido en Dios va a vencer las tentaciones que se presenten durante el día. Y tendrá además la sabiduría para afrontar las dificultades de la vida. Al considerar las perspectivas bíblicas, vemos que los hombres y mujeres usados por el Señor de manera poderosa, aquellos que honraron a Dios con sus vidas, todos tuvieron una vida intensa de devocional constante, de un fuerte deseo de tener comunión íntima con el Señor, de un deseo por la presencia divina. Por ejemplo, el rey David, en el Salmo 63, versículo 1, dice así, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. En otra versión dice, yo te buscaré de mañana, de madrugada te buscaré.
Y continúa, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. La Biblia también nos enseña que Jesús lo hacía. Leemos en Marcos 1:35 que él, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscura, se levantaba, salía de la casa y se iba a un lugar solitario donde se ponía a orar. O sea, estar en intimidad y en comunión con su Padre. Mis hermanos, el mundo que nos rodea ofrece muchas cosas que no agradan a Dios y que nos distraen. Y el enemigo nos pone obstáculos y tropiezos. Y solamente los podemos vencer cuando somos fortalecidos en la presencia de Dios. Por ejemplo, José huyó de la mujer de Potifar. Los 3 jóvenes amigos de Daniel fueron protegidos en el horno de fuego. Daniel mismo fue protegido por el Señor en el foso de los leones, por esa comunión íntima con el Señor. Jesucristo, nuestro Señor, también venció al tentador en el desierto, mencionando qué cosa, escrito está, por esa comunión tan íntima que tenía con el Padre. Por eso podemos afirmar que la comunión con el Espíritu Santo es de gran importancia para nosotros. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. La comunión con Dios inevitablemente traerá bendición, traerá resultados. En Hechos 6:7 dice que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso, dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Veremos entonces, mis hermanos, que esa comunión íntima que tengamos vos y yo, en nuestro aposento, en nuestra habitación, como esta que tengo yo reservada para leer y estudiar y predicar la palabra de Dios, allí recibiremos el poder de Dios la oración hará que multitudes se acerquen al Señor. En este tiempo donde se está sembrando la palabra a lo largo y a lo ancho del mundo, vendrán los resultados. Después de una gran siembra viene una gran cosecha. Y cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo no es necesario anunciarlo. Los demás, las personas lo notarán. Así le sucedía a Moisés cuando descendió de la cumbre del monte Sinaí. Su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios en él. Y aún los enemigos se rendirán ante el poder de Dios. En este versículo 7 de Hechos 6 dice que incluso muchos sacerdotes que eran enemigos de Jesús ahora obedecían a la fe. Por eso, mis hermanos, las crisis deben impulsarnos a fortalecer nuestra vida de oración, pues pueden ser un llamado de Dios a la intimidad. El Señor nos dará la fortaleza para vencer y para alcanzar su propósito para nuestra vida y para que el reino de Dios se establezca. En primer lugar, en nuestra casa y luego en la comunidad. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes recibirán al Señor. Por eso es necesario que fortalezcamos esa comunión íntima con el Señor. Y yo espero que lo hagas. Espero que a partir de este momento no salgas de tu casa sin haber orado, sin haber buscado esa intimidad con el Señor. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, volveremos a tratar otro tema de interés.